me voy a la Secretaría de Gobernación, como dices, a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Era una comisión nueva, se había creado antes para Juárez específicamente y después la cambiaron para hacer una comisión que fuera nacional. Como era algo nuevo, era una comisión nueva, creo que me dio una gran ventaja venir del movimiento de mujeres, conocerlas, saber lo que estaba pasando, tener esta experiencia totalmente de campo y pude hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ahí empecé los centros de justicia para las mujeres, que ahorita es la política de México más importante para erradicar la violencia contra las mujeres. Cuando yo estaba en la CONAVI me tocó diseñar el primer modelo, implementar y luego inaugurar los 3 primeros centros de justicia. Y bueno, yo me fui, pero la política continuó y continúa y ahorita hay más de 30 centros de justicia en todo el país. Eres ahora sí que una invitada de súper lujo y me gustaría dar una pequeña introducción de tu trayectoria profesional. Estudiaste Ciencias Políticas en el TEC de Monterrey y saliste con doble titulación en el Instituto de Estudios Políticos de París. Tienes una maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de Francia y una segunda maestría en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Fuiste directora adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Secretaría de Gobernación. Eres fundadora y presidenta de la organización Mukira, con base en Chihuahua, y además eres directora adjunta y especialista de género en Pan American Development Foundation University en Washington. No sé si te gustaría presentarte y contarnos de manera muy general qué es lo que haces. Sí, Lluvia, no, yo encantada. Además, tú y yo nos conocemos de hace ya un buen tiempo en las aulas en el TEC de Monterrey. Y bueno, tal vez que di clases en alguna vez en mi vida y he sido de las profesiones que más me ha gustado, de los trabajos que me ha gustado. Encantada de estar aquí, soy de Chihuahua, al norte de México, y ahí nací, ahí crecí. Y bueno, como dices, luego salí de Chihuahua, emigré primero a Monterrey y después a varias partes del mundo. Y actualmente estoy en Washington, en la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Y bueno, mi corazón sigue en México y asesorando y guiando a la organización Mukira. Qué bonito. Oye, Laura, y ahora sí que cuando uno está empezando la escuela, o bueno, la universidad, muchas veces se pregunta qué camino seguir. ¿Tú cómo supiste y cómo fue que te empezaste a involucrar con el tema de luchas por las mujeres? Bueno, pues yo te cuento que yo iba a estudiar ingeniería, como que siempre me iba bien en mate, yo iba a estudiar ingeniería mecánica y quería diseñar autos. Y justo tomé un año como después de la preparatoria, antes de empezar la universidad, y me enteré que acababan de iniciar la carrera de Ciencias Políticas en el TEC de Monterrey, y ahí estudiaban mis hermanas, y pues sabía que ahí iba a estudiar yo, entonces siempre me gustaron como leer, siempre me gustaba mucho leer los periódicos que llegaban a la casa, las revistas, mis papás, mi mamá y mamá son activistas y demás. Entonces, cuando vi esa carrera dije, eso es para mí. ¿Y cómo me empecé a involucrar? Bueno, en el tema de derechos humanos, pues muy poco sin saber. Yo creo que tenía como 8 años la primera vez que recuerdo. Bueno, la primerita vez fue en el 86 con la resistencia civil pacífica cuando el fraude electoral en el 86 de Francisco Barrio con Baeza. Y ahí pues acompañaba a mi mamá. Esos son de los primeros recuerdos que tengo en participar en una manifestación. Ya un poquito más grande, como eso de los 8 años, me acuerdo que estaba en las calles y pues yo ahí de la mano con mi mamá gritaba lo mismo que ella gritara, ¿no? Una de niña. Y ya pues yo decía, tortura nunca más, tortura nunca más. Y tortura nunca más fue en realidad una campaña que se hizo en México a finales de los 80, un grupo de defensoras y defensores de derechos humanos pequeño, y COSIDAC, una organización también que cuando ni siquiera decía en las leyes que la tortura era un delito, ¿no? Cuando era una práctica completamente generalizada y no estaba criminalizada, o sea, era una práctica generalizada. Entonces este grupo de defensores de derechos humanos sale y dice, pues no, la tortura no es correcta, es una violación a los derechos humanos y demás. Entonces, bueno, total que yo gritaba, tortura nunca más. Y ya en la noche llegué a casa y me acuerdo que le pregunté a mi mamá,
oye mamá, ¿y qué es tortura? Todo el día gritando tortura, nunca más, ni cuenta ni sabía qué es tortura. Y así fue como un poquito cuando me empecé a involucrar sin saber, sin entender muy bien, y cobré más conciencia ya cuando estaba en la universidad. Era la época en la que Juárez fue muy conocido a nivel internacional por las desapariciones y los asesinatos de mujeres. Y eso sí me tocó muy fuerte, entonces yo decía, tengo que hacer algo, y ahí cuando estaba en Monterrey organicé el primer evento en el TEC para hablar del tema, invité pues a Norma Ledesma, cuya hija fue desaparecida, asesinada en Chihuahua, invité también a Esther Chávez Cano, una de las primeras activistas en Ciudad Juárez en el tema, y pues un poco como para que la gente supiera, porque era un tema que no se sabía muy bien en el ámbito universitario. Y así fue como me fui involucrando poco a poco. Y después, pues nada, siendo traductora de lo que hacíamos para medios internacionales que les interesaba. BBC, como era la única que hablaba inglés, pues me decían, Laura, tú agarra la llamada. Y ya yo agarraba la llamada y traducía, y también medio le echaba crema a mis tacos, y pues le agregaba las cosas además, no solo el intérprete, también agregaba cosas. Entonces fui Wow. traductora, fui chofer de las mamás, fui acompañante, fui asesora, un poco de todo, y luego también hacer proyectos. Empecé a elaborar proyectos para poder movilizar recursos que pudieran apoyar el trabajo que ellas estaban haciendo. Claro, me parece muy loable todo el trabajo que tú has hecho por las mujeres y por las niñas de México. Y precisamente ahorita que comentas que estuviste involucrada con temas de las mujeres en Juárez, hace un par de meses pues salió el documental de las tres muertes de Marisela. Y la verdad, pues yo me quedé con una mezcla de sentimientos entre impotencia y coraje. Y yo creo que, pues, para mí fue como algo que apenas ahorita es como que estoy siendo un poco más consciente, pero tú desde niña, pues, ahí has estado, ¿no? O sea, viviendo todo ese tipo de situaciones y cómo quedarse callada. En cuanto al documental, ¿cómo es que llegó a Netflix? O sea, o cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te involucraste en este tema o de qué manera tocó tu vida este tema de Marisela? Sí, bueno, pues mi mamá, que es una activista, abogada y defensora de los derechos humanos, que se llama Lucha Castro, con ella es con la que iba de las manos a gritar tortura nunca más, y después junto con ella fue que empezamos, y con otras madres, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y demás. Y ella directamente fue pues la abogada de Marisela, ¿no? Ujú. Y hace algunos años también Discovery Channel eligió como a ciertas personas de América Latina para hacer como unas pequeñas cápsulas de héroes o heroínas, algo así. Entonces ahí conoció a un productor que fue el que grabó esa pequeña cápsula, y mi mamá Lucha le contó a este productor del caso de Marisela, y le contó, mira este caso. Entonces eso como que lo inspiró a él para hacer el documental de Marisela. Y ya él pidió Guau. permiso y demás, y fue que pues le dieron la autorización, y pues me tocó pues acompañándole a ella, ¿no? Que no solo era su abogada, sino también pues todo, o sea, es lo que hacía ella era como un litigio, realmente como un activismo judicial. O sea, es decir, no solamente litigar desde hago el escrito y lo mando, sino un activismo judicial de ocupar las calles, de ocupar los lugares para poder lograr un cambio cultural, como ahora sí que con, yo pienso que con la mano izquierda con la Constitución y con la otra mano con la pancarta. Entonces eso obviamente te genera un vínculo muy cercano, no solamente de cliente, eh, y abogados, sino realmente un vínculo pues de acompañamiento, ¿no? De estar juntos en las calles, de estar en los plantones, en Chihuahua, en Juárez, en la Ciudad de México, en Reforma, te digo, con del lado izquierdo la Constitución, las leyes, y del lado derecho las pancartas exigiendo justicia. Pero fue una lucha muy solitaria, una lucha muy solitaria. O sea,
en estos temas y cuando hacíamos manifestaciones, que yo me acuerdo incluso también con las mamás que alguna vez vinieron de Juárez, pues éramos 20, 25 personas. Era una lucha muy solitaria. Creo que todavía no había como este despertar eh, pues de otras generaciones, de otras personas para poder apoyar cuestiones específicas. Sí, claro. Em, sabes que como ciudadana común o como ciudadano común que no trabaja directamente con los temas legales o que no está tan involucrado con términos y todo eso, pues yo entiendo que hay términos y procedimientos, ¿no? Que funcionan y que van siguiendo protocolos para no caer en violaciones. Pero ahora sí que creo que la mayor parte de las personas, después de terminar de ver el documental, nos quedamos con un muy mal sabor de boca, que no me imagino ustedes que estuvieron ahí en el día a día, en el juicio y todo eso. Y muchas veces nos preguntamos en manos de quién estamos, ¿no? O sea, y y y como ciudadano común, ¿qué haces también? O sea, ¿qué puedes hacer para si llegas a caer en una situación de este tipo? Sí, sí, y este es un ejemplo, pero yo pienso, yo digo, bueno, deberían de hacer un documental y conozco a tantos casos más y tantas mujeres más que de verdad, o sea, podrían ser las protagonistas de historias así, de historias de una injusticia tremenda y profunda que causa tanta indignación cuando las conoces, ¿no? El caso, por ejemplo, de Rosa Emma, una mujer que ya se defendió cuando su pareja trató de asesinarla, el caso de Yakiri, un caso que me tocó Ujú, acompañar desde Mukira también muy cerca, una chica joven en la Ciudad de México que también es sobreviviente de feminicidio, que logró defenderse y cuando fue a buscar la policía la metieron a la cárcel. El caso de Magabriela en Yucatán, donde su esposo primero la encarceló y la alejó de sus hijos mucho tiempo y la abuela peleó tanto tiempo y al final ella salió después de 3, 4 años. Él ejerció una violencia tremenda en contra de ella, violencia familiar, la mete a la cárcel para quitarle a los hijos con una fabricación de delitos. Ella sale, recupera después de muchos años a sus hijos y por fin viven otra vez juntos, pues su mamá, o sea, la abuela, Rosa Emma y, perdón, Emma Gabriela y sus hijos, y después él la manda a matar y ella muere ahí afuera de su casa y ahí están sus hijos y doña Ligia, su madre, pues solos, una lucha solitaria y él súper coludido con el exgobernador de Tabasco, totalmente, pues sí, en la impunidad. Entonces, así cada vez que pienso en el caso de Marisela, es un caso muy, muy fuerte porque evidencia todo lo que está mal en el sistema de justicia. Desafortunadamente no es un caso aislado o un caso único. O sea, hay muchísimos más. sí. En el caso específico de Marisela, ¿qué pasó en el juicio? O sea, ¿por qué fue ese veredicto al final? ¿Por qué lo absuelven? O sea, cuando es a mí me impresiona tanto toda la lucha que ella hizo, Marisela, de una manera tan apegada a la ley que dice, sí, trae la Constitución, las leyes de un lado de la mano y las pancartas del otro. Sí, o sea, realmente en el documental se ve una mujer que jamás violentó algo. O sea, que muchas veces ahorita vemos la crítica de la gente o lo que dicen Ujú. es que las feministas destruyen, pero también, o sea, estamos viendo en el caso de Marisela que no destruyó nunca nada, que siempre se fue por la vía legal, que ella fue y buscó al asesino de su hija, lo encuentra, se los entrega en charola de plata y lo terminan absolviendo. O sea, qué coraje, ¿por qué sucedió? O sea, ¿hasta dónde crees que influyó el nuevo que era nuevo el sistema penal acusatorio? Sí, como tú dices, y además se hace con un desgaste tremendo, ¿no? En la parte económica, o sea, con un desgaste de la vida. Las mujeres ahí Claro. pierden su vida, eh, pues tratando de encontrar justicia, ¿no? En la parte económica, los costos emocionales. Y en este caso, una de las cuestiones fundamentales del sistema de justicia era
la presunción de inocencia, y era que una declaración autoinculpatoria como que no sería suficiente, justamente por toda esta tradición de que pues muchos años, muchos de los crímenes, sobre todo inclusive asesinatos de mujeres, feminicidios, se resolvían con lo que se conoce en México como archivos expiatorios, ¿no? Una Ujú. persona que es inocente, pero que hay mucha presión para resolver el caso y lo torturan y él firma una declaración donde se autoinculpa y donde dice, sí, yo fui el que las maté y así queda. Pero esa declaración pues es arrancada bajo tortura, sin ningún control judicial, evidentemente, o sea, violando cualquier, la debida diligencia, violando los principios que deben de establecerse en un juicio. Entonces ahí, con el nuevo sistema de justicia, me parece que la intención, evidentemente loable, era evitar esto, ¿no? O sea, Ujú. evitar que se arrancaran más estas declaraciones bajo tortura. Pero pues ahí se ve muy bien en el video que es alguna cuestión espontánea, o sea, que es frente a un juez y que él le pide perdón y es completamente espontáneo, no es una declaración de un papelito que traigan que lo haya hecho él días antes del juicio, ¿no? Claro. Sino que es algo completamente espontáneo donde él pues le pide perdón ante la insistencia de ella. Ujú. Ay, qué fuerte. Pero bueno, Laura, tengo 1000 temas de los que pudiera platicar contigo y me costó mucho trabajo poder seleccionar uno que otro, pues, para no alargarnos mucho. Y, ahora sí que, regresando un poco a la parte formativa, donde estuviste trabajando en gobierno federal, en un puesto profesional de carrera, en una de las secretarías que tiene mayor peso en el país, que es la de gobernación. ¿Cuál fue ahora sí que tu experiencia? Porque, bueno, mucho tiempo estuviste acompañando a tu mamá la parte como social, la parte de la organización civil, ¿no? De la sociedad civil. ¿Cómo fue el estar ahora combatiendo todo de parte de gobierno, no? O sea, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué descubriste cuando llegaste precisamente a a esa parte que es más estructurada, y más difícil y burocrática, ¿no? Lo digo también porque ya estuve de ese lado en gobierno, y muchas veces tienes ganas de hacer 1000 cosas, pero el mismo sistema te frena, ¿no? ¿Cuál es? Totalmente. Sí, claro, además yo venía de la montaña de Guerrero. La montaña de Guerrero es una de las regiones más pobres de México y me había ido a trabajar en una organización maravillosa que se llama Tlachinolan, una organización de derechos humanos Ujú, que trabaja ahí, pues con mujeres y hombres indígenas, con colectivos, con campesinos, donde evidentemente pues uno obtiene posiciones muy firmes en cuanto a lo que es la justicia. Y la justicia hay una crítica eh, muy fuerte en contra del gobierno mexicano, ¿no? De lo que podría ser, ujú, inclusive litigando casos a nivel internacional en contra del gobierno mexicano. Y en claro. audiencias en donde estábamos, o sea, nosotros, el equipo de Tlachinola, y del otro lado de la mesa, pues el gobierno defendiendo ante organismos internacionales y nosotros acusándoles de que no estaban cumpliendo bien su deber. Entonces, de ese contexto, me voy después a, que fue, por cierto, un trabajo maravilloso el de Tlachinola. Me voy a la Secretaría de Gobernación, como dices, a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Era una comisión nueva, se había creado antes para Juárez específicamente. O sea, se Okey, creó justo para Juárez desde la Ciudad de México y después la cambiaron para hacer una comisión que fuera nacional. Y yo creo que todo mundo debería de pasar por la experiencia de trabajar en organizaciones de la sociedad civil y gobierno, porque te cambia la perspectiva y porque uno ujú. desde, a veces desde las organizaciones tienes un pliego petitorio de 20 cosas, se debe hacer A, B, C, D, y luego llegas y te pones del otro lado y dices, ah, caray, o sea, evidentemente es más fácil solicitar que se hagan las cosas a hacerlo realidad, ¿no? Pero Sí, tuve la fortuna de estar con un equipo que, como era algo nuevo, era una comisión nueva, donde además creo que me dio una gran ventaja venir del movimiento de mujeres, conocerlas, saber lo que estaba pasando, tener esta experiencia totalmente de campo
y pude hacer un montón de cosas y me gustó mucho la experiencia. O sea, tuve la apertura por parte de la comisionada en ese entonces. Y bueno, pudimos hacer, por ejemplo, ahí empecé los centros de justicia para las mujeres, que ahorita es la política de México más importante para erradicar la violencia contra las mujeres, que son básicamente reunir en un solo espacio todos los servicios de salud, de justicia, de económicos, todo lo que necesitan las mujeres, servicios de calidad para poder salir de una situación de violencia. Entonces, así empezó la política de los centros de justicia para las mujeres. Cuando yo estaba en la CONAVI, me tocó diseñar el primer modelo, implementar y luego inaugurar los 3 primeros centros de justicia. Y bueno, yo me fui, pero la política continuó y continúa y ahorita hay más de 30 centros de justicia en todo el país. Entonces, en ese sentido fue muy, muy gratificante. Wow, toda una pionera. Me gustó mucho la experiencia. Wow, qué bonito. Oye, ahora sí que dentro de todos los temas que has abarcado, en los que te has involucrado, sin duda, pues la figura de tu mamá siempre ha estado como muy presente y como la de todo mundo, ¿no? O sea, tu mamá, pero en específico, pues tu, tu trayectoria profesional también va ligada mucho a la trayectoria profesional de tu mamá. Y estaba viendo un video del 2015 donde tu mamá presentó su libro allá en Washington y tú fuiste también pues su intérprete. Y hubieron muchos temas que estuvieron tratando, que estuvieron abordando, entre ellos sobre la militarización en Chihuahua, ahorita que lo mencionabas de lo de los centros, que básicamente todo eso nace en respuesta a situaciones que estaban pasando en Chihuahua, ¿no? En el estado de Chihuahua. Uh -huh. Y yo creo que, em, pues, mil cosas más se desprendieron a raíz de la o sea, de la militarización, ¿no? Sí. Y entre ellos, pues, es que finalmente el ejército está conformado por hombres que ejercen su sexualidad. Pero ahora sí que, pues, empezó a ser más claro el tema del tráfico de mujeres, el vínculo del crimen organizado y todo eso, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué panorama se avisora con la clara tendencia de que el rol del ejército es cada vez más fuerte? Bueno, pues está, o sea, lo que nos dicen los datos es que cuando hay una ocupación militar, cuando el ejército desempeña tareas que no son propias de ellos, porque ellos están educados para la guerra, ¿no? Parece su Ujú, formación, incrementan las violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué significa eso de las violaciones a derechos humanos? Pues incrementan, por ejemplo, lo que se llama ejecuciones extrajudiciales o los asesinatos a manos del propio ejército, incrementan también las desapariciones forzadas, ujú. incrementan todas estas cuestiones de los abusos. En el caso de mujeres, por ejemplo, documentamos en Juárez que los retenes del operativo conjunto Chihuahua, que eran pues policías federales junto con militares, inclusive a veces los ponían cerca de las escuelas y cuando iban los padres y madres de familia, en su gran mayoría son las mamás quienes van por sus hijos, ellos en el retén las acosaban sexualmente, las revisaban y hacían esta cuestión pues sí, de acoso sexual, ¿no? Ujú. Los datos demuestran también que, por ejemplo, en los casos donde las mujeres son detenidas por el ejército, 1 de cada 5 mujeres reporta haber sido violada sexualmente por el Bueno, ejército, en comparación de 1% de la policía municipal, por ejemplo, ¿no? Estos son datos pues, eh, del INEGI, datos estadísticos. Entonces, sí hay, por eso es esta preocupación tan grande cuando está el ejército en las calles, porque en Juárez, por ejemplo, en ese año había cada día, por día había 3 denuncias en contra del ejército de que habían cometido algún tipo de delito grave de la ciudadanía, desde desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones, etcétera. Entonces, pues a México y en particular a las mujeres no nos ha ido bien cuando el ejército empieza a hacer tareas que para los que no fue diseñado y creado. claro.
Sí, y precisamente ahorita que mencionas el tema de las desapariciones forzadas, me acuerdo que fue uno de los temas que precisamente también, tocaron en esa plática donde estuviste, traduciendo, ¿no? Para tu mamá, y explicaban cómo el tema de las desapariciones forzadas empezaron a ser más claras a partir de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? O sea, como que no estaba en la agenda, ¿no? Y fue Ujú. hasta que eso pasó que fue que como que la sociedad empezó a ser como más consciente y se empezó a hablar más de eso en los medios de comunicación. ¿Qué crees que vaya a pasar en los años que vienen en cuanto a desapariciones forzadas y qué podemos hacer como sociedad para contrarrestar esa situación? Yo creo que lo primerito que podemos hacer es cuando sabemos de un caso, no justificarlo, ¿no? O sea, hay esta cuestión luego que, que como de que polarizó a la sociedad, decir como, bueno, es que seguramente en algo andaban. Ujú, O sea, yo creo que pensar en que, no sé, todos tenemos pues hermanos, hermanas, las que somos mamás o demás, o sea, la angustia. Alguna vez leía que para la ONU la desaparición forzada es uno de los crímenes más terribles que existe, porque incluso cuando matan a alguien, tienes un duelo y cierras eso, pero el no saber nunca dónde está, si hace frío, si tendrá frío, cómo está, si está vivo, si tendrá hambre, o sea, es una tortura permanente y constante. Hay mamás, por ejemplo, que 15 años después y tienen el cuarto de su hija intacto, con la esperanza que tal vez algún día va a regresar. ay, qué terrible. Entonces, es un dolor profundo porque no sabes en dónde está y no sabes si va a regresar y por eso es una cuestión, este, sumamente dolorosa, ¿no? Y que te puede volver, pues, loco el no saber cómo imagínate tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu hijo, que un día de pronto lo desaparezcan, y no volver a saber nada más. Entonces, esa cuestión que a veces luego nosotros, la sociedad así dice, no, pero bueno, seguro en algo andaba, parecería entonces que justificamos eso, ¿no? Y eso Ujú. es injustificable, o sea, para eso si hay alguien que cometió algún delito, pues lo apropiado es que lo arresten con una orden y que lo presenten ante un juez y que se le haga un juicio para ver si es culpable o inocente. Eh, pero Ajá. nunca el desaparecerlo y para que su familia nunca más sepa si está vivo, si está muerto, si sufrió, si está sufriendo o no, si algún día regresará. Sí, 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 totalmente. Me Y acuerdo la historia de Cuauhtémoc, que es una de las ciudades, pues, con mayor número de desapariciones forzadas de todo el país, que está muy cerca de Chihuahua, a 1 hora. wow. Cuando conocí a una No, mamá, me decía ella tenía 2 hijas chiquitas y su ajá. esposo desapareció, lo desaparecieron, pues, y decía que llevaba 2 años y que ya no les había dicho a sus hijas. Y ella en el cumpleaños, ella les decía que su papá estaba trabajando, y en el cumpleaños de ella compraba un pastel y un regalo y les decía que se lo había mandado su papá. Y dice: "Es que si yo siento que si les digo a mis hijas que desapareció, que yo misma, o sea, que no va a volver, y yo no sé, tal vez un día va a volver". Ay, Entonces, esa qué es como la realidad de lo que viven las familias que tienen una persona desaparecida. qué fuerte, y no sabía la ciudad de Cuauhtémoc era una de las ciudades con más desaparecidos, bueno, con desapariciones forzadas, ¿no? Ujú. Y justamente hace poquito busqué el dato porque estaba platicando con una persona de Cuauhtémoc, y bueno, el dato que me vino a la mente es que es una ciudad de 168,000 habitantes, o sea, es una mini ciudad, y Así es. para ser de las primeras a nivel nacional, qué fuerte. Sabes que uno de los argumentos que también me toca mucho escuchar, sobre todo con hombres, es cuando se expresan como estar cansados de estar escuchando que las mujeres decimos, no, es que a nosotras nos matan, así, los hombres también, es que a mí también, a nosotros también nos matan, ¿no? O sea, y en este contexto, ¿tú qué opinas de ese argumento?
Sí, yo creo que hay que entender el por qué, ¿no? Y el quiénes, y efectivamente, los hombres jóvenes pueden ser, tener mayor riesgo, ser más propensos a cierto tipo de actividades, o sea, tanto a ser víctimas como victimarios de algunos tipos de violencia o de delitos. La cuestión de las mujeres es que la gran mayoría de quienes asesinan a las mujeres son hombres y no es al revés, no es que las mujeres estén matando a los hombres, es que a las mujeres nos matan los hombres, pero además que eso está inmerso en una sociedad machista en donde se va justificando la violencia contra las mujeres y la discriminación y en las que son pues es la crónica de una muerte anunciada y por lo tanto son muertes prevenibles, o sea, son muertes, son asesinatos que no deberían de suceder, ¿no? Los feminicidios o estos asesinatos de mujeres por razones de género es como la punta del iceberg y en muchas ocasiones viene como, le precede violencia familiar, violencia sexual, hay como todas estas cuestiones de impunidad que Ujú. termina con los feminicidios o con los asesinatos de mujeres. Entonces, entender esa cuestión permite abordar mejor las causas de eso y por lo tanto prevenir este tipo de violencia en contra de las mujeres. Sí, claro. Bueno, y pues ahora sí que para cerrar un poquito ese tema, las personas que no estamos tan involucradas con en las asociaciones civiles, con organizaciones, ¿qué consejo le darías a alguien? O sea, ¿qué instancia acudir? ¿Qué hacer cuando estás sufriendo una violación, no? Tanto como mujer como hombre, pues es diferente. Creo que como mujer es bueno, no sabría decir, mejor no opino. Cuando dices una violación, ¿te refieres a una violación sexual o una Sí, violación de... Yo creo que de la parte de la violación sexual, algo importante, por ejemplo, es después de que sucede eso, yo creo que hablaría como de dos cosas. Una después de que sucede y otra la parte de prevención, ¿no? Después de que sucede, es importante no bañarse, por ejemplo, guardar la ropa interior, porque todo eso finalmente trae material genético que puede servir como prueba. ujú, Entonces, esa cuestión es muy importante, preservar eso, aunque imagino que pues lo primero que uno quiere hacer es como bañarte y tratar de borrar cualquier cosa, pero eso, el no bañarse, el preservar la ropa que se traía, que pueda servir entonces como prueba para poder capturar al agresor. Eh, la otra cuestión es saber que en México, por ejemplo, al menos, y pues en la mayoría de los países, y están en Estados Unidos, hay medicinas que se pueden aplicar a las 72 horas para poder prevenir un embarazo no deseado, pero también para poder prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, las horas después de la violación es súper importante poder tener atención de salud para poder prevenir pues alguna situación no deseada. Y luego en la parte del abuso sexual, creo que hablar sobre el mismo y romper algunos mitos. Yo creo que informarnos un poquito más. A veces pensamos que el abuso sexual o la violación sucede por extraños, ¿no? Por personas así que ujú. vas caminando en la noche y algunos casos sí, pero pues hay un gran número, o sea, 20%, una de cada 5 personas ha sufrido algún tipo de abuso sexual cuando era niño o niña. Es muy, Guau. sí, es muchísimo y la gran mayoría, el 70-80%, es por alguien cercano, por un familiar o por alguien súper cercano. Entonces, eso, el poder establecer como la confianza con adolescentes y con niños y con niñas que puedan recurrir a nosotros y creerles cuando se enfrentan a una situación de abuso es fundamental. Y de hecho hay un caso que ilustra muy bien esta situación, que es el caso, es un documental también de Netflix que se llama Atleta A, donde un médico que trabajaba en una universidad súper reconocido y también era de hecho el doctor de cabecera del equipo olímpico de Estados Unidos, de gimnasia olímpica,
y él fue acusado por más de 200 chicas de haberlas abusado sexualmente durante más de 25 años. Y todo ese tiempo lo hizo impunemente. Ya hace apenas hace el año pasado o el antepasado fue que finalmente lo sentenciaron, ¿no? Pero es la parte del abuso sexual, cómo creemos, y cuando las primeras chicas le contaban a sus papás, decían como que no, pues él es doctor, él es mi amigo, o sea, yo creo que no entendiste bien. Y bueno, de hecho el papá que no le creyó a una de las chicas se suicidó después de que se enteró. O sea, esa cuestión como de dudar, creo que habría que reexaminarla y saber que es una cuestión muy, muy frecuente y que también se da por familiares o por personas muy cercanas a la familia. Ok, qué fuerte. Y a mí como que lo que se me hace más preocupante es que, por ejemplo, este caso que platicas es en Estados Unidos y cuánto tardó en salir. Ahora sí que en México, cuántas cosas hay que no van a salir a la luz. Eh, las que, Exactamente. y si de las que salen nos asustamos, no quiero ni pensar en las que no sabemos, ¿no? Sí. Pero ahora sí que cambiando un poquito de tema ya para cerrar, me gustaría que me contaras un poquito de la asociación que creaste, Mukira. Cómo es que nace? ¿Cómo se te ocurre? Porque pues tienes una gran trayectoria en lo personal y también dentro de la asociación la has llevado muy alto. ¿Cómo nace esta idea? Y ahora sí que cuéntanos. Pues nace, de hecho mi mamá me ayudó a escoger el nombre, porque sí, ahora regresando un poco a lo que me decías, trabajamos mucho juntas, escribimos un libro juntas, cuando yo luego tengo algo, una conferencia, le hablo y digo, ¿qué digo? Y ella también luego me habla, revísame esto. También nos peleamos, de que discutimos sobre cosas de trabajo, entonces somos así como que amigas, pero también como medio coworkers, como colegas de trabajo. Y bueno, de hecho ella me ayudó a escoger el nombre que significa mujer en Rarámuri. Y Ujú. surge porque yo veía que ya había, con el tema de los feminicidios, había pues las organizaciones de madres, pero también otras activistas, abogadas importantes involucrándose en la atención, ¿no? O sea, dando atención y Okay. servicios a las víctimas de violencia contra las mujeres y también a las acompañamiento a las personas que tienen familias desaparecidas o asesinadas. Pero vi que no había nada de prevención. O sea, cuando tú le preguntas a chavas, a chavos o adolescentes, o sea, voy a hablar de la violencia en el noviazgo, cuáles son los focos rojos que una debería detectar, de los celos, o sea, cómo sé si mi novio va a ser un golpeador en potencia, cómo hablamos de las masculinidades. Nunca habían escuchado hablar nada de eso. Entonces, me di cuenta que era algo súper necesario abordar el tema de prevención desde los adolescentes y los jóvenes, con proyectos creados por ellos mismos, y no una visión adultocéntrica, toda aburrida, eh, sino hacerlo de una manera creativa, innovadora, y fue así que empecé Mujer hace ya casi 10 años. Wow. Sabes que precisamente uno de los puntos que me quedé con el ojo así de que cuadrado fue cuando vi cuántas firmas juntaron para el caso en específico de Yakiri Rubí que lo llevaste con Mukira, ¿no? 68,000 firmas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es la logística para juntar esas 68,000 firmas? Yo creo que el saber contar las historias, o sea, al final, como el personalizar, ¿no? Las personas, cuando tú oyes una estadística, pues 60, o sea, cuando tú oyes, no sé, como tantas mujeres se han muerto o tantas así, como que no te llega tanto como escuchar una historia. Y en el caso de Jackie, lo que hicimos es cuando el papá de Jackie, José Luis, una persona extraordinaria y una activista, acudió a mí para ayudarle, le dije que una estrategia sería contar la historia, o sea, contar lo que le había sucedido a Jackie, y conjuntamente hicimos ese relato de lo que le había pasado a ella, y eso creo que le llegó mucho a la gente, al corazón. O sea, sintieron esa injusticia como cuando sientes la injusticia cuando ves el documental de las 3 muertes de Marisela, o sea, cuando conoces Mm. la historia de la persona.
Y así fue que difundimos esa historia en primera persona, que empezaba: mi nombre es José Luis, mi hija está, encarcelaron a mi hija por defenderse de una violación, ¿no? Y entonces Wow, contamos el relato de lo que sucedió y fue así que empezamos a hacer la estrategia pues mediática y de incidencia política para que no fuera un caso más de los muchos que debe haber ahí en donde mujeres son injustamente encarceladas, y aumentar el costo político para que pudiera ya finalmente ser liberada. claro. Oye, ahora sí que dentro de todos los puntos también que me llamaron mucho la atención, es que, bueno, aparte de esto que hiciste con Jackie, me parece impresionante, eh, pues, toda la logística que realmente en mi cabeza no me cabe mucho cómo cómo lograr toda esa logística. Es muy loable y muy admirable. Y estaba viendo que en el 2013, eh, a Mukira le dieron un reconocimiento de calidad y excelencia de entre 1,500 proyectos en todo el mundo por parte de UNESCO. ¿Qué representa este distintivo y cómo se obtiene el proyecto? Sí, pues fue un concurso a nivel mundial que hizo la Mm, UNESCO para proyectos de jóvenes y para jóvenes, en donde explicábamos pues la metodología de Mukira y fuimos seleccionados como uno de los 15 proyectos de más de 1,500 y bueno, yo tuve la oportunidad de acudir e incluso hablar ahí en la UNESCO en París, de ser invitada para poder contar un poquito más de Mukira, pero también de dónde venía yo, ¿no? De a qué nos enfrentábamos las mujeres en Chihuahua y qué estábamos haciendo al respecto, porque al final de cuentas, pues las mujeres en Chihuahua han resistido y han luchado mucho y es una situación súper adversa, súper difícil, pero también de un gran protagonismo que ha sido inspirador a nivel nacional e internacional de la lucha que se da cada día por resistir y por cambiar las reglas para vivir en un mundo más igualitario y más justo. claro. Y yo creo que aún así siento que hay una trayectoria tan grande por parte de muchas mujeres y que no se está visualizando, ¿no? Y me imagino que más o menos por ahí va también un poco la idea de la Ditatona de Wikimedia México, de Sí, claro, o sea, cuando te das cuenta que Wikipedia, que es la ujú. enciclopedia pues más consultada del mundo y que la gran mayoría de los artículos los escriben los hombres, pues también refleja obviamente la visión de los hombres androcéntrica, sus necesidades, sus prioridades. O sea, el ejemplo que yo siempre pongo, si tú buscas mujeres poetas, en Wikipedia vas a encontrar muy pocas, pero si buscas mujeres estrellas de porno, vas a encontrar un montón, ¿no? O sea, son los Claro, hombres quienes a partir de sus necesidades e intereses también le dan forma a Wikipedia y por eso pues intentamos incrementar el número de autoras de Wikipedia para que ellas también reflejen tus intereses y para reconocer estas otras historias que es más fácil que otras mujeres escriban sobre otras ancestras. Entonces, la idea es esa, que se visualice, que se reconozca las historias para que todas podamos pues aprender de quienes vinieron detrás de nosotras. claro. Y uno de los últimos puntos que me gustaría tocar, precisamente, que también has trabajado en Mukira, es, el concurso de Género y Justicia, donde tu ensayo obtuvo el primer lugar y que promovieron el concurso fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y la ONU Mujeres. Ujú. Lo que Y hice fue contar el litigio que hace el CDM, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, como combinar este lenguaje jurídico que es muy denso, con un lenguaje más accesible para las personas y contar las historias de las mujeres y cómo el tener abogadas que tuvieran perspectiva de género ayudó para que ellas tuvieran una resolución distinta, o sea, las ayudó en su caso en particular. Y uno de los casos, una de las historias que conté en esa investigación que ganó el primer lugar
fue el caso que te mencionaba brevemente, el de Rosa Emma, una mujer que en Aldama estaba con sus hijos, había sido víctima de violencia muchos años y llegó su pareja a asesinarla y ella con un cuchillo pues logra defenderse, lo hiere, lo lleva al hospital, lo deja ahí y él al final pues muere. Ya ella la meten a la cárcel, ¿no? Entonces todo Wow. la lucha jurídica para reconocer el derecho a la legítima defensa de las mujeres. Es una cuestión que cuestiona mucho la parte de las expectativas que tenemos sobre las mujeres, ¿no? De pasividad, o sea, decir como, Sí, sí. ¿por qué no corrió? O sea, ¿por qué no gritó más fuerte? Pero eso no lo decimos cuando sucede con un hombre, o sea, cuando llegan un hombre a su casa, él sí los asesina y dicen, ¡ay, qué bueno! Se defendió. Entonces, se defendió, exactamente. Entonces, conté esa historia y otra historia más de violencia familiar y bueno, cómo el utilizar el derecho, pero desde esta perspectiva, o sea, viendo las desigualdades que hay y viendo las desigualdades de poder también puede llevarnos a tener unas sentencias pues más justas, ¿no? O sea, bien dicen que Alda Facio es una feminista latinoamericana que con los lentes de género se ve otra justicia. Sí, totalmente. Wow. Oye, Laura, has andado así, ahora sí que de aquí a allá con 1000 temas de Marisela Escobedo, con temas de desapariciones forzadas, con temas de militarización, has llevado a que tu organización sea reconocida no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sé que hay muchas cosas de las que te debes de sentir muy orgullosa, pero no sé si te gustaría contarnos una de la que te sientas así muy, muy orgullosa, pues de una experiencia que hayas tenido en, con Mukira. Yo creo que el haber sin duda acompañado a Jackie y a su familia, el haber acompañado a Jackie y a su familia en ampliar su voz, en lograr traer más atención internacional del país, de CNN, para que se conociera su caso y para que contribuyera a que ella fuera liberada. Wow, sí, le cambiaste la vida. Bueno, mucha gente, no fui solamente yo, pero el haber contribuido, haber sido parte de ese equipo de denunciar esa injusticia tan grande, sí, sin duda es algo que me siento muy orgullosa. Ah, pues muchas gracias, Laura. No sé si te gustaría compartirnos algo más. O Gracias, Lluvia, no, pues encantada de estar aquí. Yo creo que todas podemos hacer cosas desde, a lo mejor estar más alerta cuando recibimos esas comentarios en WhatsApp que son machistas o sexistas o esos memes o esos chistes y poder hablar, ¿no? Y decir, oye, pues no, eso no está bien, o sea, eso es ofensivo, eso contribuye a una cultura de discriminación o de prejuicios, o sea, eso no está construyendo. Y creo que esa es la base para poder empezar a tener una sociedad más igualitaria y más justa, empezar a hablar y a no tolerar ese tipo de conductas y en cambio promover cuestiones y mensajes que sí construyen. claro. Pues muchas gracias por esta plática y por compartirnos un poquito de lo mucho que has logrado. Me encantó estar aquí, Lluvia, y pues muchas gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Te invito a que te suscribas para que te lleguen notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Te mando un abrazo.